Dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Él envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar, derramando su sangre por nosotros en la cruz. Y Él nos compró por precio de sangre. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, para sus valores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Somos librados de la condenación eterna, amén. Gracias a Él que nos dio la salvación que no lo merecíamos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, es un regalo de Él. Gracias a Él ahora ya no somos condenados, ahora usted y yo somos justificados, amén. Qué precioso regalo. Ya no hay por qué tener temor, miedo, somos de Él, somos propiedad de Él. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz? Gracias porque si estoy de pie es por tu voluntad. Gracias porque estoy en este lugar para escuchar tu palabra y que tú hables a mi vida. Tomado en tu brazo y me has dado salvación, y tu amor has derramado en mi corazón.
sentar, hermanos. Es el tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Niños, con cuidado, por favor, para que nadie se lastime. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, todos, en Jueces capítulo 9, y vamos a leer como introducción únicamente dos versículos, el 56 y el 57. Si no se escucha fuerte, yo no me escucho, ¿verdad? Pero si usted me escucha, está bien. Le pido a hermano Alex que le suba un poquito en caso de que no se escuche. Ya no puedo yo hablar más fuerte. Jueces capítulo 9 en el verso 56, por favor. El tema de este día o le puse por título, la veracidad de los juicios de Dios. O dicho de otra manera, los juicios de Dios son verdaderos. Más sencillo, cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo cumple, ¿ok? Sea que se escuche bien a nuestros oídos, o sea que no, Dios no es como nosotros. Él no miente. Cuando Él dice que algo va a hacer, Dios lo hace. Vamos a leer entonces el capítulo 9 del verso 56 al 57. Estamos en el libro de los jueces. Esta semana estamos viendo sobre algunos resultados de la vida en los judíos en los tiempos de Gedeón. Y dice el verso 56, ¿lo tiene? Esta es la conclusión de la predicación. Voy a comenzar por la conclusión y después voy a compartirles el contexto. Dice así: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Vamos a leerlo una vez más. A ver, ¿ustedes creen que Dios es un Dios de misericordia o no lo creen? Dios es Dios y es Dios de misericordia. Es lento para irarse, es un Dios con mucha paciencia con los hombres. Es un Dios que se aflige entre el sufrimiento de los hombres. Es un Dios bueno, bondadoso. Pero la forma en la cual Dios se presenta aquí es algo en que los hombres preferirían no pensar, ¿ok? Y es que Dios también juzga el pecado, ¿ok? Dios permite que la destrucción venga sobre todos aquellos que deciden rechazarle. Así es que este día la predicación es algo que no gusta mucho al oído, pero que es necesaria. Es necesario porque Dios no quiere que el hombre sea destruido. Dice el verso 56, una vez más, es la historia de un hombre que aunque Dios le habló, él cerró sus oídos. Es la historia de un pueblo que aunque Dios les advirtió, prefirieron no escuchar y vivir como si nada estuviera pasando, ¿ok? Haciendo lo que bien les parecía, hasta el día en que Dios juzgó el pecado de ellos. Esta es la misma historia que se repite generación tras generación y que sin duda alguna se va a repetir en esta generación nuestra. Los hombres que después de que Dios les habla y deciden cerrar sus oídos y no hacer caso, se oye feo, ¿ok? Pero es sencillo, van a ser destruidos. Se oye feo, pero Dios quiere que lo sepan para que se arrepientan y pongan su confianza en Él y Dios les salve. Y dice otra vez más el verso 56, lo que pasó con aquellos que no quisieron escuchar ni atender a la voz de Dios. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre. ¿Qué mal hizo Abimelech? Dice, matando a sus 70 hermanos. Verso 57. Y todo el mal de los hombres de Siquem
lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Hagamos una pequeña oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, gracias porque creemos que tú de alguna manera has obrado para que vengamos hasta este lugar a escuchar tu palabra. Ahora, por favor, úsala según la necesidad que tenemos cada uno. Padre, úsala para que seamos apercibidos, para que seamos advertidos, para que seamos ayudados, para que podamos andar en tu voluntad, para que gocemos de tus bendiciones, para que seamos librados de la destrucción del pecado. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El texto que acabo de leer, ustedes, no sé, ¿se acuerdan la semana pasada? Es la historia de un hijo de Gedeón. Se llamó Abimelech. Eh, Dios, Dios habló a Abimelech cuando éste asesinó a sus 70 hermanos. Imagínense, Abimelech mató a sus 70 hermanos con la ayuda del pueblo al que él convenció porque él quería ser rey. Abimelech sabía que no era la voluntad de Dios, pero a Abimelech no le importó. Él quiso hacer su voluntad dándole la espalda a Dios. Aún así, Dios envió a un hombre llamado Jotam, al único que escapó de los 70 hermanos, lo envió para hacerle una advertencia a Abimelech y a todo el pueblo. Y la advertencia fue esta: si hicieron bien en poner rey a Abimelech, que mató a sus 70 hermanos, si lo que hicieron fue justo, dice, pues que lo disfruten, que les vaya bien. Pero si hicieron injustamente, estoy parafraseando, pero si hicieron mal, dice, entonces que Abimelech los mate a ustedes y que ustedes, el pueblo, mate a Abimelech. Ahora, ante esa exhortación, ¿qué debió haber hecho el pueblo? Pues mínimo, no debió haber, Dios el que le está hablando. Hey, Dios nos está hablando por nuestro pecado. Debieron haberse mínimo sentido mal, ¿no? Debieron haberse arrepentido. Si se hubieran arrepentido, Dios es misericordioso, que es lento para la ira. ¿Él qué hubiera hecho? ¿No les hubiera perdonado? Claro que les hubiera perdonado, porque Dios no quiere destruir al ser humano, Dios quiere salvarle, pero el hombre es destruido por su propio pecado. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, el pueblo ni atención le pusieron, ¿ok? No le hicieron caso, cerraron sus oídos y siguieron sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero los juicios de Dios tienen su tiempo, son verdaderos y tienen su tiempo. El texto que yo acabo de leer es que llegó un día en que Dios dijo, voy a castigar al pueblo y a Abimelech según como yo les había dicho. Por eso el tema es la veracidad de los juicios de Dios o los juicios de Dios son reales. Hago una pregunta. Realmente, todos los que estamos aquí presentes y no necesita contestarme, solamente contéstese a sí mismo. ¿Usted sí cree realmente que Dios va a permitir que el hombre que le rechace sea destruido en un lugar terrible que se llama infierno? ¿Usted lo cree? No me conteste. Piénselo. Muchas personas no lo creen. Yo espero que los creyentes sí lo crean, por eso somos creyentes, ¿ok? Pero allá afuera, la gran mayoría de las personas no creen, ¿ok? No creen que lo que dice la Biblia es real. Y si alguno como que le incomoda un poquito, para no seguir pensando, decide más bien quitarlo de su mente, ¿no? O como le dijeron una vez a Patricia, ¿no? ¿Sabe qué? Cambiamos de tema mejor. O sea, la gente no quiere saber qué pasa después de la muerte. La gente no quiere saber si lo que está haciendo mal le va a afectar a su vida el día de hoy. La gente no quiere saber la opinión de Dios, no quieren saber, ¿ok? La gente sí podría escuchar o sí podría abrir sus oídos cuando le dices textos como estos, que también son verdad, ¿ok? Miren qué bonito se oye. Si usted lee en la Biblia Juan capítulo 11, vaya a su Biblia, por favor, no pierda jueces, ¿ok? Pero vaya a su Biblia en Juan capítulo 11, en el verso 25 al verso 26. A ver, así si usted es rápido.
Búsquelo. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? ¿Ah? Le dijo Jesús, escuchen, le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una pregunta, ¿no? Esto fue lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, esto es la promesa de Cristo, ¿ok? Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y que aún que Él fue llevado al cielo y que aún regresará. Quien cree esto, dice Jesucristo, quien lo cree con fe verdadera, y viene a Dios obviamente en genuino arrepentimiento diciendo, sí, yo soy pecador, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo creo que su perdón lo necesito. Yo creo que Cristo es el único que me puede perdonar y dar vida eterna. Quien cree esto, dice Cristo, tiene vida eterna. Que aunque mueras, porque vamos a morir físicamente, todos vamos a morir físicamente, excepto a que Cristo venga antes y nos encuentre todavía con vida. Pero si mueres físicamente, vas a resucitar. Tu cuerpo va a resucitar porque tu alma va al cielo directamente, ¿ok? Tienes vida eterna, aunque los que estamos aquí te llevemos al cementerio tu cuerpo y lo pongamos bajo la tierra, algún día ese cuerpo va a ser resucitado, pero nuevo, ¿ok? Y la pregunta es, ¿crees esto? Todos aquellos que lo han creído somos llamados cristianos, ¿ok? Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, salvos, hijos de Dios, herederos de la vida eterna, ¿ok? ¿Son palabras bonitas, sí o no? Y aún añade en el verso 26, y todo el que vive, sí dice así, ¿no? Y todo el que vive no morirá eternamente. Es decir, que hoy si estás vivo, aunque vayas a la tumba, no te quedarás ahí por la eternidad, ¿ok? Tú tienes vida eterna en el momento que pones la confianza en Jesucristo. Esto es el evangelio, ¿ok? El mensaje de salvación. Palabras bien agradables, ¿sí o no? Y es verdad, ¿ok? No tienes que pagar nada para tener vida eterna. Este es el ofrecimiento del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios santo, del Dios justo. ¿Sí me entiende? Ahora, aunque esta salvación no nos cuesta nada a nosotros, sí costó la vida de alguien. Costó la vida de Jesucristo, porque nadie puede ser salvo nada más porque sí, porque Dios decidió salvarte. No, para que usted y yo pudiéramos ser salvos, alguien tenía que morir en nuestro lugar, porque Dios dijo desde Génesis, a Adán le dijo, de cierto te digo que si hicieres esto, usted conoce la historia, ¿no? Ciertamente morirás. Así es que Adán tenía que morir, Eva tenía que morir y todos los descendientes de Eva y Adán, que somos nosotros, deberíamos morir, ¿ok? Porque somos pecadores. Así es que Dios no hubiera sido injusto si hubiera permitido que todos los hombres mueran, porque somos pecadores. Y Dios no podía retractarse de eso. La solución fue esta. Dios dijo, voy a enviar a alguien que muera en su lugar para que pueda yo salvarles. Y ese que vino fue Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Nadie puede escaparse del juicio de Dios. Usted y yo no nos pudimos escapar. Nos escapamos porque alguien llevó el juicio de Dios, ¿ok? Ese fue Jesucristo. Ahora entienda esto. Si Dios no salvó ni a su hijo, por decirlo así, ¿ok? Si Dios castigó a su propio hijo, que era santo y perfecto, lo castigó porque llevó nuestros pecados, ¿ustedes creen que no va a dejar que vayan al infierno todas las personas que rechazan su mensaje de salvación? Por supuesto que sí, ¿ok? Los juicios de Dios son verdaderos. Dios quiere que sepamos que hoy hay salvación, pero si los hombres rechazan la salvación de Dios, van sin duda alguna a terminar en condenación eterna, en lo que la Biblia llama el infierno.
Eso lo podemos ver tan sencillo en la historia del día que voy a relatarles el día de hoy, la historia de un hombre llamado Abimelech, que era un hebreo que Dios quería la salvación para él, pero él decidió no escuchar a Dios y Dios le advirtió cuál sería la consecuencia, pero él así no quiso escuchar. La Biblia habla sobre juicios. ¿Sí entendemos? Así como habla de salvación, vida eterna, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, la Biblia también habla de la condenación, de la ira de Dios, ¿ok? Que Dios castiga el pecado. Miren, si usted va conmigo, bueno, antes de avanzar, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿usted lo está creyendo o no lo cree? Porque aquí o lo crees o no lo crees. El que lo cree se dice que es un creyente, ¿no? Un crédulo, pero el que no lo cree es un incrédulo, no quiso creer. Y esto no es nada nuevo, ¿ok? Por ejemplo, miren, la primer generación de hombres que existió, ¿cuál fue? La generación antes del primer juicio que hubo sobre la tierra, la generación de Noé. Dios les advirtió que iba a destruir toda la humanidad. ¿Por qué? Porque eran pecadores, ¿no? Como lo somos hoy en día. Pero Dios en su misericordia proveyó un medio de salvación, ¿cierto? Un arca. Y mandó a un hombre que les dijera, hey, necesitan volverse a Dios, creerle a Dios y hacer caso en lo que Él dice. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Dice Mateo 24:38, vaya conmigo, por favor, ve a hacer lo que hicieron ellos, ¿ok? Para que usted no cometa el error de hacer lo mismo, ¿no? Voy a hacer de cuenta que aquí no hay salvos, ¿ok? Mateo capítulo 24, en el verso 38, para que la historia no se repita. Esto fue lo que hicieron ellos, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice así, esta lo relata Jesucristo. Dice, Mateo 24:38, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, o sea, estaban viviendo una vida normal, normal en pecado, ¿verdad? Nosotros llamamos normal la vida del día de hoy, pero es una vida normal en pecado en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vivían sin Dios. Estaban como si nada pasara, ¿no? O sea, lo que sabes hoy en día, ¿no? ¿Qué hacen las personas hoy en día? Oh, se levantan, piensan qué voy a comer y después qué voy a ver en la televisión y después necesito descansar y después pues voy a trabajar y me entiendes, y quieres pareja y quieres hijos. Y eso en cierta parte no es malo, pero no es todo de la vida, ¿ok? Más especialmente si vives sin Dios. Ahora, así estaban viviendo ellos, ¿ok? No les incomodaba nada, dice. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice el verso 39, y no atendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así fue en su tiempo, ¿ok? Y hoy en día, cuando al mundo se le habla sobre que hay una salvación, pero también hay una condenación, pues el mundo reacciona igual que el tiempo, la gente del tiempo de Noé, ¿no? Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ya hay un hecho, en la historia, ya algo comprobado, ya hubo un juicio, hubo un diluvio, donde fueron salvadas nada más 8 personas, Noé y su familia. Pero la Biblia también relata de otro suceso donde Dios hizo juicio a 2 naciones que también vivían sin Dios. Pero Dios en su misericordia, ¿se acuerdan? Mandó a un hombre también ahí, ¿no? Eh, Abraham, pero antes estaba Lot. Ahora, ¿quién escuchó a Lot? Ahora, Dios, a Lot, cuando menos en el último momento, algunos dicen, me voy a arrepentir cuando llegue el último momento de mi vida. No, eso es una mentira, tú no te crees, no va a pasar, ¿ok? Lo de Sodoma, ni aún en el último momento quisieron escuchar. Mire, lea conmigo Génesis capítulo 19, en el verso 14. Si alguien está diciendo, no, yo sí creo, pero voy a vivir como yo quiera y antes de morirme me voy a arrepentir. No, no pienses que la vida funciona así, ¿ok? Dios no puede ser burlado, ¿no? Dios prende a los astutos en su astucia. Génesis capítulo 19,
¿Lo tiene? En el verso 14. ¿Lo encontró? Ahora, Génesis. Ahora, Lot quiere salvar a la familia cuando menos, ¿no? Diciéndoles, hey, tenemos que salir de la ciudad porque Dios la va a destruir. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Bueno, la reacción es muy similar a la del día de hoy cuando le dice a las personas, hey, Dios va a ver, va a ser la condenación si no si no eres salvado por Cristo, necesitas confiar en Cristo. Y la gente luego, ¿qué dice, no? Y así como que hasta se ríen, ¿no? Este está loco, ¿no? Como que, ¿de qué está hablando, no? Dice el verso 14, ¿lo tiene? Leamos, dice así. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, o sea, a su familia, para empezar, ¿no? Porque a sus hijas de alguna manera las podía llevar, no sé, hasta forzadas, ¿no? Pero dice, a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ahora, qué piensa usted cuando alguien le dice, no sé, o la experiencia que usted ha tenido, ¿no? Cuando predica el evangelio, hey, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo para que te salve, porque si no vas a ser destruido. ¿Cuál es la reacción de las personas? ¿Usted ha notado? ¿Se asustan realmente? ¿Se incomodan? Muchos ni se incomodan, ¿no? Uno que otro sí, ¿ok? Los que son salvos después, pero muchos no te lo dicen abiertamente, pero casi en su pensamiento están diciendo, este está tonto, ¿no? Me quiere engañar. Bueno, así pensaron la gente de Sodoma, dice. Mas pareció a sus yernos como que, como que se burlaba, ¿no? O sea, no le creyeron, ¿no? O sea, nosotros no estamos, esto no es una burla, esta es la realidad según Dios. Hay una salvación, pero hay un juicio contra los que desprecian la salvación de Dios. Por eso también la pregunta sería, ¿lo crees? Así como cuando Dios ofrece vida eterna a través de Cristo, ¿lo crees? Y cuando Dios habla de sus juicios contra el pecado, ¿lo crees realmente? Ahora, hay un montón de textos bíblicos que hablan sobre los juicios de Dios, ¿no? Miren, por ejemplo, vamos a primera carta de Pedro capítulo 4. Primera carta de Pedro capítulo 4. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Lo quiero que lo leamos para que no piense, ay, es el hermano Noé que él quiere asustarnos, ¿no? No, yo no quiero asustar a nadie. Ni Dios tampoco, Dios quiere advertirte. Dios quiere que que te prepares. Primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 17. ¿Lo encontró? Vamos a leerlo desde el verso 16. Esta carta fue enviada a cristianos, ¿ok? Pedro la envió a los judíos cristianos de la dispersión y les dijo así, para que cuidaran su modo de vivir, para que siendo creyentes, no anduvieran en pecados, ¿ok? Porque aún Dios juzga a los creyentes, ¿sí o no? No para mandarnos al infierno, pero sí para disciplinarnos, ¿ok? Del infierno ya fuimos salvados, ¿ok? Por poner la fe en Cristo. Pero los pecados que pudiéramos cometer hoy pueden traernos todavía dolor a nuestra vida y Dios no quiere que eso pase. Es decir, lo que Pedro nos va a decir es de que si Dios juzga a sus hijos, ¿no juzgará el pecado de aquellos que no son sus hijos? Por supuesto, ¿no? Por eso en el verso 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, pues no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si sufres injustamente, dice verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por los creyentes, ¿no? Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pues destruidos, ¿no? En pocas palabras. Ahora, eh, Dios no quiere que el hombre sea destruido. Esa es una realidad. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, vaya conmigo. Segunda carta de Pedro, adelantito, mire. Hay que entender esto. Dios
El Dios justo, el Dios santo, el Dios misericordioso, el Dios bueno, Jehová de los ejércitos, no quiere que el hombre se destruya. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y por eso hoy ofrece salvación para todos, no importa cuán malvado seas. Dios puede perdonarte y hacerte nueva criatura, pero Dios quiere que confíes en Él. Y dice en el verso, capítulo 3, en el verso, perdón, ¿qué texto le dije? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ahí está. Es que tengo un montón de versos, hermano. Dice así el verso 9, ¿lo tiene? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, algunos decían, no es cierto, el Señor dice que viene, no viene, eso es pura mentira. No, si Cristo no ha venido, si Dios no ha permitido que te destruyas, es por su misericordia, ¿ok? Dice, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que los hombres se arrepientan de sus pecados, pero hay un tiempo para todo, ¿ok? Hay un tiempo. Si usted va conmigo a Juan capítulo 5 en el verso 28, dele hacia atrás. Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5, en el verso 28. ¿Lo encontró? Juan habló que todos moriremos y todos resucitaremos. La muerte no es el fin de todo, ¿ok? No esté pensando, voy a vivir como quiera porque cuando yo muera, todo se va a acabar. No, eso es una mentira, ¿ok? Cuando mueres, no todo se acaba, más bien todo comienza. Después de la muerte, o el alma va al infierno para ser atormentado eternamente, según la Biblia, o el hombre va al cielo para ser consolado por Dios. Pero no hay tal cosa como que una vez que me muero, descanse en paz, ¿no? Y te ponen ahí, no descanse en paz, nada que descanse en paz, eso no existe, ¿ok? Descanse en paz únicamente aquellos que pusieron la fe en Cristo, que fueron arrepentidos de sus pecados y fueron salvados. Los demás, esto descanse en paz es una mentira, ¿ok? Es nomás para aliviar la conciencia, ¿no? Dice, Juan habló sobre lo que pasa después de la muerte, de todos, sean salvados o sean no salvados porque rechazaron la salvación. Dice el verso 28, ¿lo tiene? Dice, no os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, habla de que todos los que hayan muerto físicamente, creyentes y no creyentes. Dice, y los que hicieron lo bueno, o sea, los que fueron salvados, los que pusieron la fe en Cristo, y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, o sea, tendrán vida eterna en el cielo con el Señor. Mas lo que hicieron los malos, o sea, los que murieron, pero sin ser salvados, también van a resucitar algún día. Todos van a resucitar, ¿ok? Todos, en un tiempo diferente, pero para un propósito diferente. Dice, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Significa que cuando mueres físicamente vas al infierno, después eres resucitado para ir a un infierno más grande todavía. O sea que el infierno de los que mueren sin Cristo es eterno, así como la salvación para los que confían en Cristo es eterna, ¿ok? Esto es el final de todo, ¿ok? Esto es lo que Dios dice que va a pasar. ¿Lo crees? Bueno, si lo crees, gloria a Dios. Si no lo crees, no cambia para nada la decisión de Dios. Algunos dicen, yo prefiero no creer. Eso no cambia la situación, ¿ok? Como dice el dicho, no se puede tapar el sol, está muy caliente, usted dice, voy a eliminar el sol, le pones un dedo, ¿no? Y el sol dejó de existir, ¿cierto? Así muchos quieren hacer, ¿no? Dicen, no, yo no lo voy a creer. Y piensa que con eso ya no va a pasar esto de infierno y vida eterna. No, eso va a pasar de todas maneras, lo creas o no lo creas. Dios quiere simplemente que le creas y vengas a Él en arrepentimiento para que Él te salve. Y sigo avanzando, ¿ok? Miren, vamos ahí a nuestra Biblia, este, a
Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso, ya leí el verso 18. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Primera carta de Pedro, creo que no leímos ese texto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Nos dice que por eso Cristo murió en la cruz, para salvarnos y llevarnos a Dios, ¿ok? Cristo quiere librarnos de la condenación de la que le estoy hablando, porque los juicios de Dios son verdaderos. Dice primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, ¿lo tiene? Dice así, porque también Cristo, dice, padeció una vez por los pecados, el justo, o sea, él fue justo, el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros, ¿ok? Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en, en espíritu, ¿no? Por eso Cristo murió para salvarnos. Los juicios de Dios son reales. Mira, vaya conmigo a Romanos capítulo 2 en el verso 4, por favor. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 2, no me creo que no me creen. Romanos capítulo 2 en el verso 4, ¿lo tiene? Dice así, sigue hablando sobre que Dios nos advierte de sus juicios para que el hombre sea salvado, ¿ok? Dios es tan bueno que nos habla a tiempo. ¿Lo encontraron? Romanos 2:4 dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, Dios es benigno, es bueno, dice. Paciencia y longanimidad, o sea, Dios es bueno, Dios es paciente y es largo en paciencia, dice, ignorando que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios es que hoy todavía deja que los hombres tengan vida, Dios deja que todavía escuchen el mensaje de salvación, Dios da tiempo a los hombres, aunque somos malvados, para que sean salvos, ¿cierto? Dios es bueno, dice, verso 5. Aquí viene la advertencia. Si alguien lo rechaza, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quiénes son los que buscan gloria, honra e inmortalidad y hacer el bien? Bueno, primeramente son aquellos que le creen a Dios, que Cristo es el Salvador, que venimos a Él en arrepentimiento, que reconocemos que somos pecadores y que solamente hay salvación y perdón a través de Cristo. Estos son los que buscan la vida eterna, ¿ok? Dice, verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que escuchando que la salvación viene de Dios a través de Cristo, deciden no creerlo, ¿ok? Y deciden creer algo diferente, ¿no? Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Lo más malo que un hombre puede hacer, escuchen, ¿cuál es lo más malo que un hombre puede hacer? Asesinar a 100,000 personas, violar a 10,000 vírgenes. ¿Saben qué es lo más malo que un hombre puede hacer? Ahí te va, si usted no lo sabe, esto es lo más malo, lo más terrible, lo más perverso que un hombre puede hacer. Despreciar el mensaje de salvación dado por Dios a través de su Hijo Jesucristo, a quien lo mató en la cruz, por decirlo así, para que el hombre pecador pudiera ser salvo. Esto es lo más malo que un hombre puede hacer. ¿Por qué? Porque cualquier pecado que el hombre cometiera o ha cometido puede ser perdonado. Pero rechazar a Jesucristo como el único Salvador, perdonador de pecados, dador de vida eterna, rechazarlo es lo que considera Dios lo más malvado, ¿ok? ¿Sí me entiende? Cualquier hombre puede ser perdonado. Entonces, ¿por qué el hombre va a condenación, al infierno? Porque no quiere la salvación que viene de parte de Dios. Decide no creerle a Dios.
Está fácil de entender, ¿cierto? Miren, dice Romanos capítulo 3, allí en el verso 9. Esta es la realidad de la vida, ¿ok? Dios lo expuso así. ¿Lo tienen? Romanos 3:9. Dios nos va a decir que todos los hombres, sin excepción de alguno, todos los hombres somos pecadores y merecemos el infierno. Y la única oportunidad de ser salvados es a través de la fe puesta en Jesucristo, vivir para Dios y por Dios. Dice Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, hablando de judíos y no judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Judíos es el pueblo hebreo llamado por Dios, ¿ok? La nación compuesta por 12 tribus. Y gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todas las personas que no son judías. Ahí entramos usted y yo. Bueno, ya no, porque ahora somos la iglesia, ¿ok? Gentiles se llamaba a aquellas personas que no eran del pueblo hebreo y que no eran salvas. Dice, que todos están bajo pecado, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice. Pero cuando llegamos a Romanos 3:23, ahí comienzan las buenas noticias, ¿no? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por el pecado somos separados del cielo. No vamos al cielo, a menos que nuestro pecado sea perdonado. Y el único que lo puede perdonar es Jesucristo, porque Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario, porque Dios lo envió y Jesucristo también vino voluntariamente, ¿ok? Este fue el plan de Dios. Y en el verso 24, por eso el verso 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los hombres delante de Dios son injustos, no aprobados para entrar al cielo. Pero cuando un hombre viene a Cristo en genuino arrepentimiento, reconociendo que es pecador y diciéndole a Cristo, yo te creo que eres el Hijo de Dios, que me puede perdonar porque moriste por mí en la cruz, Dios entonces le ve a ese hombre como un hombre justo. Y justo es la forma en la cual los hombres van al cielo, ¿ok? La palabra justo significa aprobado en pocas palabras, ¿ok? Porque Dios ve a Cristo en el hombre creyente, ¿ok? El hombre necesita la justicia de Dios. Por eso somos llamados, los que somos creyentes somos llamados justos y los que no son salvos son llamados injustos, ¿ok? Entonces necesitamos la justicia de Dios que es a través de Jesucristo quien murió en la cruz. Y en el texto, el verso 25 nos dice que fue Dios el que decidió hacerlo así, dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿no? Bueno, hermanos, hasta aquí he tratado de compartir algunos textos que nos hablan que Dios castiga el pecado, ¿ok? Así como Dios cumple su promesa de vida eterna, también Dios permite que los que viven sin Él sean destruidos. De hecho, solamente como información extra, los salmos, estamos estudiando los salmos, ¿cierto? Hay un montón de salmos que se llaman salmos imprecatorios. Acuérdense esto, ¿ok? Cuando usted lea los salmos, a veces va a leer cosas que no le van a sonar como que correctas, como que agradables, ¿no? Miren, vaya conmigo, por ejemplo, al Salmo capítulo 7. Vaya conmigo así rápidamente, ¿no? Aún en los salmos encontramos que los juicios de Dios son verdaderos, ¿no? Salmo capítulo 7, por favor. Hermanos, ¿qué es un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio es una oración o una oración imprecatoria, es aquella donde se invoca el juicio de Dios. Una oración imprecatoria o un salmo imprecatorio es donde se invoca que venga ya el juicio de Dios sobre los que le rechazan, ¿ok? Y David lo hizo muchísimas veces. Y no es que David quería vengarse, no, David está diciendo que pase lo que Dios dijo que iba a pasar. Es sencillamente eso. Como en el Salmo capítulo 7, en el verso 9, ¿lo tiene? Dice así, lea conmigo, dijo David, fenezca ahora la maldad
de los inicuos, mas establece tú al justo, dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahora, brinque conmigo hasta el verso 12. Dice el verso 12. Si no se arrepiente, dice, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo han ahondado, dice, y en el hoyo que hizo caerá, dice, y su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, en pocas palabras, David dice, está diciendo, Señor, lo que tú dijiste que ibas a hacer con el injusto, que sea. O sea, David no está pecando diciendo, oh Señor, aquel que me hizo mal, quiero que lo mates. No, David está diciendo, Señor, tú dijiste que los que te rechazan van a morir. Señor, que mueran los que te rechazan. ¿Es un pecado en ese sentido? No, porque David nada más está corroborando lo que Dios ya había dicho, ¿no? Se llaman salmos imprecatorios. Hay un montón de salmos así. Salmo 7, Salmo 35, Salmo 58, Salmo 59, 69, 83, 109, 137, 139. Hay un montón de salmos que se llaman imprecatorios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Gálatas, no vaya conmigo primeramente a Proverbios. Proverbios 22:8. Proverbios 22:8. ¿Tiene? Hablando de los justos juicios de Dios, que no fallarán, ¿ok? Si Dios dijo, Él lo hará. Proverbios 22:8 dice así, ¿lo tiene? En el Nuevo Testamento encontramos una ley sobre la siembra y la cosecha, ¿ok? Y esto es aplicable para todos, en esta vida y en el futuro. Dice así el Proverbios 22:8, ¿lo tienen? Dice, el que sembrare iniquidad, ¿qué va a cosechar? Iniquidad segará. Es una forma de decir, si decides vivir sin Dios vas a morir. Ahora, si decides vivir sin Dios vas a morir. Si decides darle la espalda a Dios, Dios te dará también la espalda, ¿ok? ¿Sí me entiende? Es tan sencillo como eso, ¿no? Dice ahí en el verso 8, el que sembra iniquidad, iniquidad segará, dice, y la vara de su insolencia se quebrará. Es decir, Dios dice que alguien que decide hacer lo incorrecto es aquel que no reconoce a Dios. Y el que no reconoce a Dios es alguien insolente, ¿ok? Y algún día Dios le va a quebrar su insolencia. No hay nada más insolente que decir, Dios no existe o yo sé que Dios existe, pero a mí mis timbres, ¿no? A mí no me interesa en pocas palabras. ¿Habrá alguien que tiene ese pensamiento? Yo lo tuve hace muchos años, ¿sí me entiende? Yo lo tuve cuando era más joven. ¿Cuántas veces me hablaron de Dios y yo, está bien, ¿no? Pero yo, tú tu vida y yo mi vida, ¿no? Eso es una insolencia. Algún día Dios también la quebrará. Gálatas capítulo 6, por favor, Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6. Hermano, yo sé que se escucha un poco así como que agresivo, pero esa es la realidad, ¿ok? Dios quiere que lo sepas. Que quiere que todos lo sepamos para que hagamos algo al respecto. Dice Gálatas capítulo 6. Y en este caso, como dije la semana pasada, Dios comienza advirtiendo a los creyentes, a los creyentes. Digo, si Dios advierte a sus hijos, con más razón deben a poner atención los que aún no lo son, ¿no? Dice Gálatas capítulo 6 en el verso 7, ¿lo tiene? Dice así, no os engañéis, o sea que a veces nos queremos engañar, sí, o salimos engañados, sí, dice, no os engañéis, que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios. Si alguien trata de engañar a Dios, se engaña a sí mismo, ¿ok? Dios es Dios, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice, porque el que siembra para su carne, o sea, el que hace lo que le da la gana, lo que bien le parece, de la carne segará corrupción, dice. Mas el que siembra para el espíritu, sembrar para el espíritu significa hacer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está en su palabra. Y su palabra es espíritu, es espiritual, ¿ok? Segará, dice, vida
eterna, ¿ok? Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? La violencia genera más violencia. La violencia nunca es el camino correcto. Así es que, este, si decides volver a Dios, tendrás vida eterna. Si rechazas a Dios, tendrás condenación eterna. Bueno, todo esto lo dije solamente con una intención, una introducción, para poder comprender mejor lo que pasó en la vida de Abimelech. Vamos a cerrar con eso. Si usted dice, yo no lo creo. Bueno, Abimelech tampoco lo creía, ¿ok? Vamos a ver lo que le pasó a Abimelech. Vamos a regresar a Jueces, que es donde vamos a concluir. Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. ¿Lo tienen? En el verso 22. Jueces capítulo 10. En el verso, no, jueces 10, jueces 9, perdón. 9:22. 10 es para la tarde. ¿Tiene? Vamos a comenzar ahí. Dice el verso 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, dice, hasta ahí nada más. Esa es la introducción, ¿no? Es decir, que anteriormente Dios ya le había dicho a Abimelech lo que iba a pasar por su pecado, ¿ok? Le dijo, si ustedes consideran que hicieron bien, les va a ir bien, pero si hicieron mal, les va a ir mal. Abimelech no quiso escuchar y decidió reinar como él quería y pudo reinar 3 años. Qué interesante, ¿no? Dios a veces, como es Dios, ¿no? A veces Dios nos suelta, o sea, cuando los hombres rechazan a Dios y andan en su maldad, Dios no lo destruye inmediatamente, o sea, no pienses que Dios va a llegar a tu casa a matarte, ¿no? No, Dios es tan paciente que Él le suelta la rienda, ¿ok? Para que vivamos y tengamos la oportunidad. Bueno, Abimelech reinó 3 años y tal vez pensó que no iba a pasar nada. El pueblo siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Todo esto sucedió en un lugar llamado Siquem. Ya me tomé mucho tiempo, ¿ok? Siquem se menciona mucho en la Biblia, ¿ok? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se escucha mucho la palabra Siquem. Sí es importante saber sobre Siquem. Más lo voy a mencionar bien rápido, porque usted lo va a seguir leyendo en la Biblia. Allí en Siquem comenzaron muchas rebeldías contra Dios. Allí comenzó prácticamente todo. Y allí cuando Cristo apareció en su ministerio, es donde cuando apareció las gentes, pues no querían saber nada acerca de Dios, peor que en otras partes de Israel. Pero solamente como información, Siquem, miren, de ahí de Siquem era Abimelech. De Siquem, ahí en Siquem estaba la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Saben quiénes son Manasés y Efraín en la Biblia? Dos tribus. Manasés y Efraín son los hijos de José. José, el que estuvo en Egipto, que murió allá. Allí en Siquem enterraron los huesos de José. Allí en Siquem, Dios habló a Abraham para hacerle las promesas de que iba a tener una tierra, ¿ok? Iba a formar una nación. Allí en Siquem, Jacob, hizo un pozo, se llamó el pozo de Jacob. Allí en Siquem fue donde un hombre, Jotán, subió al monte Gerizim y le dijo al pueblo de Israel y a Abimelech, hey, va a haber bendiciones si actuaron correctamente y va a haber maldiciones si actuaron injustamente. Allí en Siquem, Abimelech, con la ayuda del pueblo, mataron a 70 personas, hermanos de Abimelech. Allí en Siquem, una mujer mató después a Abimelech con una rueda de molino, ¿no? Allí en Siquem, se dividió Israel. ¿Saben ustedes que Israel, compuesto por 12 tribus, hubo una gran división, una guerra civil? Se dividió el pueblo.
Cuando usted lee el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Reyes 1 y 2 y el libro de Crónicas 1 y 2, usted va a encontrar al pueblo judío dividido en dos. Es una sola nación, pero dividida en dos. 10 tribus se fueron a vivir a la parte norte. Su capital fue Siquem. De Siquem era la persona que trabajó ¿cómo llamamos? Eh, esa separación, pues. Ahí comenzó en Siquem a través de un hombre llamado Roboam, de la tribu de Efraín, ¿ok? Allí comenzó la separación. Fue en Siquem donde Jesús, cuando estuvo en su ministerio, bueno, ya no era, ya en ese tiempo no se llamaba Siquem, se llamaba Samaria. Samaria es lo que, Siquem es lo que después fue llamado Samaria, donde Jesucristo llegó a un pozo y estaba una mujer samaritana. Y por cierto, el pozo fue en el pozo de Jacob, que estaba en Siquem, ¿no? Todo pasó en Siquem. Allí en Siquem o en Samaria, esta mujer le dijo a Jesucristo, nuestros antepasados, dice, han adorado en este monte. ¿Sabe qué monte fue? Es el monte Gerizim, ahí donde Jotam dio las maldiciones, ¿no? Contra Abimelech. Por cierto, estaba yo investigando que el pozo de Jacob, dicen que todavía existe hasta el día de hoy, solamente que hay una iglesia en su lugar, una iglesia griega ortodoxa, pero dicen que ese pozo todavía existe, que todavía la religión de los samaritanos todavía hasta hoy en día existe y que los judíos hacen algunas excepciones con ellos por su religión, para no tener problemas con ellos. Allí en Siquem comenzó esta adoración del pueblo judío de una manera diferente, porque ellos pusieron su propio lugar de adoración, el monte Gerizim, pusieron sus propios sacerdotes que no eran levitas y eligieron sus propios reyes que no eran de la tribu de Judá. Todo comenzó ahí en Siquem. Los samaritanos en el tiempo de Jesús, que es lo que fue Siquem, fueron rechazados por los judíos de Israel. Les llamaron infieles, ¿ok? Porque esos judíos ahí en Siquem, que después fue Samaria, se mezclaron con naciones paganas, se mezclaron y Dios había prohibido eso. Por eso los judíos de Israel menospreciaron a los samaritanos y los samaritanos menospreciaron a los judíos de Israel y no tenían tratos entre ellos, ¿no? Por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿por qué me hablas tú a mí siendo hebreo? Si samaritanos y hebreos no se tratan, no se comen en pocas palabras. No, todo eso pasó en Siquem. Y allí en Siquem es donde la historia nos demuestra que Dios cumple sus juicios. Número uno, vaya conmigo ahí a Jueces, verso 23, 9:23. No se desespera, estamos terminando, ¿ok? Vamos a ver cómo Dios sí cumple sus juicios. Esto va a ser rápido. Verso 23, ¿lo tiene? Ya vimos que ellos vivieron como si no pasara nada, ¿ok? 3 años, bien tranquilos, ¿no? Es como cuando usted y yo cometemos un pecado y no pasa nada, ¿no? Y dices, para mí que lo que Dios dice no es cierto, porque dice, el pastor enseñó que todo lo que, si el hombre se sembrare para su carne, segará corrupción. Y no es cierto, porque yo he andado en pecado, sí. Ya llevo 3 años y no pasa nada. 4, 5, 20. Escuche, Dios tiene su tiempo, ¿ok? Tarde o temprano, Dios cumple lo que Él dice en esta vida y después de esta vida, ¿ok? Solamente sabemos que Dios tiene su tiempo, ¿ok? Es en el tiempo de Dios. Y en el verso 24 vemos cómo la maldad del pueblo se volvió contra el pueblo. Ellos mataron a 70 hombres, ¿ok? Hermanos de Abimelech. Dice el verso 24, verso 23 al 24, perdón, dice así. Verso 23, 24. Envió Dios un mal espíritu. ¿Quién envió el mal espíritu? Dios, dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, o sea, entre Abimelech y el pueblo, porque juntos se apoyaron para hacer lo malo, ¿ok? Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Miren, ¿cómo hizo Abimelech para matar a los hijos, a sus hermanos? Se unió
con el pueblo, ¿no? Y causó una división. Ahora Dios dice, les voy a pagar con la misma moneda. Ahora voy a hacer que ustedes entre ustedes mismos se dividan, ¿no? Y así comenzó. Voy más rápido, no voy a explicar tanto al respecto, pero sí, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Miren, a los cristianos, hermanos, Dios nos advierte que somos salvos, somos hijos de Dios, pero no significa que no podemos pecar en primer lugar. Pero si pecamos, Dios dice que vamos a sufrir las consecuencias. No vamos a ir al infierno, pero el pecado trae mucho dolor, ¿ok? Hermano, el pecado es bien doloroso. Dios no quiere que lo suframos. ¿Dios nos perdona? Sí, porque nos arrepentimos, pero a veces Dios nos permite experimentar el dolor, ¿cierto? Dios no quiere que pase eso. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios comenzó a regresar el mal a los que hicieron mal. Y luego ahí en el verso 26 al verso 29, ¿se acuerdan cómo le hizo a Abimelech para matar a sus hermanos y quedarse y ser rey? Lo planeó, ¿ok? ¿Se acuerdan? Que tramó y manipuló a la gente y se juntó con los ociosos y los convenció manipulándoles. Bueno, ahora va a pasar lo mismo, pero contra ellos, ¿no? Dice ahí en el verso 26 al verso 29, ¿lo tienen? Dice, y Gal dice, hijo de Ebed, dice, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, dice, y los de Siquem pusieron su confianza y pusieron en él su confianza. Pero antes en el verso, si leemos el verso 25, dice así, y los de Siquem se pusieron en las cumbres de los montes, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Ahora, leamos el verso 27, ahora dice, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva, hicieron fiesta y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Verso 28. Y Gal dice, hijo de Bet, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Seúl ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaré luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Miren, cuando Abimelech quiso ser rey, él fue a sus hermanos y les dijo, ¿no soy yo hermano de ustedes? ¿No somos de la misma carne? Dice. Y mis hermanos son hijos de Gedeón, dice. ¿Acaso no debería yo reinar sobre ustedes? ¿Y qué dijo el pueblo? Nuestro hermano eres, reina sobre nosotros. Ahora Dios lo usa en su contra. Y levanta otro hombre llamado Gal. Y ese hombre Gal dice ahora, ¿quién es Abimelech? ¿No es el hijo de una prostituta, por decirlo así? ¿No es medio hermano de los que matamos? ¿No es hijo también de Gedeón? Y yo, Gal, yo sí soy de Siquem, dice. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelech? Si me dijeran como rey usted, dice, yo me encargaría de Abimelech. Lo mismo que hizo Abimelech, Dios se lo regresó. Eso se llama justicia. A ver, ¿a usted le gusta esa forma de justicia, sí o no? Usted dice, no, no me gusta. Miren, imagínate nada más. Porque a veces pensamos que Dios solamente es amor, pero cuando se trata de hacer justicia debería ser más perdonador, ¿no? A veces queremos, decimos, no, es que Dios es amor y yo he pecado, pues tiene que perdonarme. Ahora imagínate esto. Tienes a un hijo, a una hija, una niña, 3 años de edad, y es violada por un hombre. Y después de que la viola, la hace pedazos y la dejan a puerta de tu casa. Después ese hombre es atrapado y es llevado a un juez. Y vas tú también ahí a comparecer, ¿no? Y el juez dice, hemos encontrado a este hombre culpable. Pero como yo soy tan bueno, lo voy a dejar libre, ¿ok? Porque trata de vivir en amor. O sea, se trata de que seamos amorosos, ¿no? Entonces lo voy a dejar libre.
¿qué te parecería la justicia de ese juez? ¿Te gustaría un juez así? Ah, ¿verdad que no, verdad? ¿Y tú crees que Dios, siendo Dios, no será justo también? ¿Sí me entiende? Dios va a hacer lo mismo, ¿ok? Dios no puede pasar por alto el pecado, aunque muchos hombres están pensando, Dios es tan bueno que no importa cuán pecador sea yo, me va a perdonar. Sí te va a perdonar cuando vengas en arrepentimiento verdadero, confiando en Él, viviendo para Él y por Él. Pero si no lo haces, vas a pagar tu propio pecado, ¿ok? Dios es justo. Por eso está haciendo esto con Abimelech. O sea, uno puede ser pobre Abimelech. No, Dios le advirtió y Abimelech no quiso arrepentirse. Por eso Dios le regresa todo el mal que hizo. Y seguimos leyendo ahí en el verso 30. Allí en el verso 30 comienza la destrucción, no solamente contra Abimelech, contra el pueblo. Primeramente, Dios va a destruir al pueblo por la mano de Abimelech. Recuerden que la profecía fue así. Si hicieron mal, Abimelech va a matar al pueblo y el pueblo va a matar a Abimelech, porque todos fueron culpables, ¿ok? Todos hicieron el mismo pecado, mataron a gente inocente, así es que se van a destruir ustedes mismos. Y Dios lo cumplió. Lo que quiero que veamos es esto. Dios sí cumple lo que dice, aunque tarden 3 años, aunque tarden 20 años, Dios sí cumple lo que dice, Dios lo va a hacer. Por eso cuando Dios dice, si no te arrepientes y mueres así en tus pecados, vas al infierno, tienes que creerlo, pero también créele cuando Dios dice, si te arrepientes y vienes a Él te va a perdonar y te va a dar vida eterna, tienes que creerlo. Dice ahí en Jueces 9, del 30 en adelante, escuchen, Dios va a matar a todo el pueblo por mano de Abimelech. No se aburra, léalo no se desespere, no se aburra. Sí, es muy correcto, soy feo, pero es correcto. Léalo y vea cómo es Dios, ¿ok? Que Dios, mire, Dios yo me sorprende cómo es Dios de sabio, ¿no? Uno dice, pero ¿por dónde me va a llegar la destrucción? Y Dios, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios para castigarme? A ver, ¿cómo le vas a hacer? Es que Dios es tan sabio para hacer las cosas que se toma su tiempo, ¿no? Y no sabes por dónde te va a llegar, ¿ok? No sabes ni por dónde te va a llegar, ¿no? Y piensas que Dios ya lo olvidó. Y dice ahí, mire cómo lo hizo Dios, verso 30, ¿lo tiene? Dice así, cuando Zebul, el chismoso de Zebul, porque él era el gobernante del pueblo de Siquem, porque él vendió a sus hermanos el mismo, dice, cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, o sea, Gal dijo, elíjame como rey y yo me encargo de Abimelech, ¿no? Dice, hijo de Bet, se encendió en ira, dice, y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquem, dice, y he aquí que se están sublevando la ciudad contra ti, dice. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y por la mañana al salir el sol, madruga, dice, y cae sobre la ciudad. Y ahí también estaba él, ¿no? Dice, y cuando él y el pueblo que está en él salgan, dice, contra ti, tú harás con él según se presente. Verso 34 dice, levantándose pues de noche Abimelech, ya vino enojado, ¿no? Y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem en 4 compañías. Siquem, la ciudad estaba rodeada por muros, hay que entender esto, ¿ok? Pero los iba a retar a pelear, ¿no? Dice verso 35. Y Gal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, no ve, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. O sea, le quería engañar, ¿no? Dice 37. Volvió Gal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de encima de los adivinos, de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora, dice, y pelea con él. Y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech y Gal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando parte la repartió
tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo, y cuando miró, he aquí que el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Es decir, que Dios mató a todos los de Siquem usando a Abimelech. ¿Cómo leyó usted? Primeramente sacó al ejército de este hombre Gal, ¿no? Y los mató. No entró a la ciudad, se quedó afuera. Después esperó que la gente saliera, tiempo después la gente salió a trabajar como si nada, ¿no? Pensaron que ya todo había pasado. Y ahí estaba Abimelech en 4 divisiones. Y los que salieron al campo, mandó 2 divisiones y los mató a todos. Y dejó gente en la puerta, ¿no? Por si querían regresarse a la ciudad, no pudieran entrar. Después que mató a los que salieron, que eran gente que no salió a pelear, gente por decir indefensa, Abimelech entró a la ciudad y mató a todos, o sea, mató literalmente a todos. Y cuando hablamos de todos, estamos considerando mujeres, hombres, niños, e inclusive mataban los animales. Mató a todos. Pero hubo algunos que se escondieron en una torre. Las ciudades debían tener torres, eran los lugares más seguros, ¿ok? Y muchos quisieron esconderse allí. Veamos lo que pasó, dice el verso 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Seguramente dijeron, aquí Abimelech no nos va a poder hacer nada, ¿no? ¿Ustedes creen que en una torre iba a detener el juicio de Dios? Pero a veces los hombres piensan así, ¿no? Bueno, Dios sí me puede hacer daño, pero a lo mejor si hago esto no me va a alcanzar. No, Dios, donde quiera que vaya, su juicio te va a alcanzar, ¿no? Y el verso 48 dice, entonces subió Abimelech al monte de Salmón, y él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellos a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, Dios usó a Abimelech para matar a la gente de la ciudad, al ejército, a los que salieron, a los que se quedaron adentro, a los que se quisieron ocultar en la torre, a todos los murieron. Miren, hay que entender esto. Solamente hay seguridad en Dios. No hay en la tierra ningún lugar seguro realmente. Y ni nadie puede esconderse de los juicios de Dios. En la Biblia, por eso en la Biblia Dios es llamado la torre fuerte, ¿ok? No lo busque. Por ejemplo, Proverbios 8:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice, a él correrá el justo y será levantado. David decía en el Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. No hay otra torre fuerte en que los hombres puedan salvarse, ¿ok? Si los hombres rechazan a Dios, seguramente van a ser destruidos. Bueno, hasta ahí podemos ver que Dios castigó al pueblo. Pero ¿y qué con Abimelech? Si Dios dijo que va a morir el pueblo de Abimelech, bueno, para concluir nada más, después Dios usó al pueblo para matar a Abimelech. Y fue de la forma que Abimelech menos se lo esperaba. Es decir, posiblemente Abimelech pensaría, bueno, el pueblo se va a levantar otro ejército, me van a matar. Si se puede, pues, pero Abimelech no pensaba que iba a morir. Murió de la forma menos pensada, para que me entiendan. Concluye así, miren el verso 50, Jueces 9:50. Es algo interesante, ¿ok? Miren, para Dios es tan sencillo hacerle juicio a alguien. Puede ser de la manera más sencilla, ¿no? Que alguien pierda la vida. Verso 50, ¿lo tiene? Dice, después Abimelech se fue a Tebes
y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, también había una torre, ahí se escondieron los de Tebes, ¿eh? Dice, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, porque pensó que la iba a tomar también, dice, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, como ya había hecho anteriormente con la otra torre. Dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Fíjate, ¿cuándo pensó Abimelech que su muerte iba a ser por la mano de una mujer y la herramienta utilizada? ¿Quién se iba a imaginar, no? Una piedra, una rueda con la que se tritura el grano para comer, ¿no? Una rueda de molino. ¿Quién se hubiera imaginado? Yo sé que muchos estamos pensando, no, yo no voy a morir pronto. Estoy tan joven, lleno de vida, tengo salud, tengo dinero. ¿Por qué tendría que morir? A ver, ¿cómo voy a morir? Es tan fácil para Dios decir, hasta aquí nada más vas a llegar. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y morir de la manera que tú menos te pudieras imaginar. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto. Dios es tan misericordioso que da tiempo, ¿cierto? Pero ¿cuántos hombres, cuántas personas mueren todos los días? Se les acabó el tiempo, ¿ok? Y ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Es tan fácil para Dios. Miren, esta forma de morir de Abimelech era algo vergonzoso. Abimelech no lo esperó. Así como tampoco lo esperó en los tiempos de Barak, ¿no? Y por eso Abimelech, bien lo que hizo Abimelech, dice en el verso 54, dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero la atravesó y murió, dice. Y cuando los israelitas vieron la muerte a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. O sea, era algo vergonzoso, ¿no? ¿Qué le dijo a Abimelech? Hey, para que no sepan que mi muerte fue vergonzosa, que no sepan que morí así, mejor mátame tú. Miren, pero Dios no puede ser burlado, ¿ok? Dios quiso que se escribiera en la Biblia cómo murió Abimelech. Ahora todos sabemos cómo murió Abimelech. Abimelech murió asesinado por una mujer, el mismo pueblo que lo ayudó a hacer su maldad, una muerte vergonzosa, ¿no? Hoy en día se hace algo similar, ¿sí o no? Miren, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Una persona muere, lo que voy a decir soy feo, pero la realidad es la vida, ¿ok? Alguien va en su vehículo, la noche anterior se la pasó drogándose, emborrachándose, haciendo pleito, se gastó el dinero que podía haber usado con su propia familia, va en su auto, muere. Ahora, dígame, si esa muerte no es un desperdicio, no es vergonzoso. Y en su camino se llevó a tres, cuatro más. Pero luego hacemos como Abimelech, ¿no? Cuando ya va al cementerio, le ponen una leyenda ahí, ¿no? O a veces lo publican, ¿no? Murió, pero era un gran hombre, ¿no? Hizo esto, hizo aquello. Es una forma de ocultar lo vergonzosas de las cosas que hacemos a veces, ¿no? Pero ¿saben qué? Delante de Dios todo está al descubierto. Algún día cuando te resucite, Él te va a decir, moriste por esto y por esto otro. Y va a haber una gran multitud, los cuales lo van a oír, ¿ok? Todo está descubierto, ¿ok? Los hombres tratan de ocultar su pecado, pero Dios lo devuelve contra ti tarde o temprano. Recuerden, de eso se trata el juicio del gran trono blanco. Dice que ahí se abrieron los libros, ¿no? Y cada uno dice que su obra le fue descubierta. Y su condenación dice que y su sufrimiento fue en base a lo que estaba escrito allí. Y había una multitud escuchando, ¿ok? Y qué horrible, ¿no? Pero esa es la realidad. Eso le pasó a Abimelech. Es una historia que debe ayudarnos a entender que los juicios de Dios son reales. Y aclaro, son juicios de Dios. No es una casualidad.
No hay casualidades. Y así concluye Jueces capítulo 9. Concluyamos el asunto. Dice así, verso 56 dice, así pagó Dios a Abimelech. ¿Quién hizo el juicio? Dios, aunque usó como instrumento a los mismos hombres. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Miren, vamos a hacer una oración, pero considerémoslo. Si ya somos salvos, si en este lugar hay personas que son salvas, yo espero que la mayoría sea salva por la fe en Cristo. Consideremos esto, Dios cumple sus promesas. Si es para bien, Él las va a cumplir. Es decir, si Él te dijo que va a estar contigo todos los días, va a estar contigo. Si Él dice que te va a levantar cuando estés caído, te va a levantar. Si Él dijo que te va a dar vida eterna, te va a dar vida eterna. Si Él dice que va a bendecir tu familia, la va a bendecir, ¿ok? Por tu obediencia a Él. Pero también cuando Él dice que nos va a disciplinar, lo va a hacer en su tiempo. Pero también, si alguien no es salvo, tiene que saber esto. Cuando la Biblia dice que sin Cristo hay una condenación eterna, eso es verdad. También cuando la Biblia dice que hay salvación a través de Cristo, es una verdad. La pregunta es, ¿lo crees? Vamos a hacer una oración. Si alguien lo cree, la invitación es que rindas tu vida a Cristo, que no dejes pasar el tiempo, que vengas a Él. En este tiempo, Cristo no está juzgando el pecado para enviarte a la condenación, Él quiere darte vida eterna. Pero si mueres sin Cristo, tu condenación es segura. Hoy Cristo está ofreciendo vida eterna. Si mueres sin Él, solamente experimentarás sus juicios. Así es que vamos a orar, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias este día, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, la cual es segura, la cual es fiel, la cual es verdadera. Padre, ayúdanos a que nosotros tomemos decisiones el día de hoy. Padre, ayuda a cada creyente, a cada cristiano, a que podamos tomar decisiones en las cuales queramos andar en tu verdad, en tu justicia, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por tu palabra. Padre, ayúdanos porque en nuestra fuerza no podemos, pero en tu poder sí podemos. Por favor, ayúdanos para poder disfrutar de tus bendiciones también. Padre, ayúdanos para que nosotros seamos guardados de los dolores del pecado, de sus consecuencias, porque sabemos que tú también prometes disciplina, Señor. Pero también te pedimos por aquellas personas que hasta hoy en día han rechazado tu salvación. Bendice con tu salvación a aquellas personas que hasta hoy en día, Señor, pues han mostrado desinterés. Padre, ayúdales para que puedan creerte que la condenación es segura, que morir sin ti es un camino seguro al infierno, Señor, a la condenación eterna. Padre, ayúdales para que ellos también puedan tener fe y venir delante de ti en genuino arrepentimiento. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros familiares, nuestros vecinos, no sé, algún compañero de trabajo, Padre. Ayúdales, por favor, y permítanos a nosotros poder seguir compartiendo el Evangelio de salvación. Padre, muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, casi terminamos. Nos alargamos un poco a causa de los especiales. No es mi culpa, pero ya terminamos.